Queridos amigos, gracias por asistir a esta pequeña charla sobre el gran Jorge Luis Borges. Anteriormente habíamos hecho otra, pero el concepto que hemos estado planteando con Neda es no hacer charlas ni hablar sobre la vida profundamente. Es más que nada incentivar a los jóvenes que van a ver este video a que se interioricen en él. Creo que antes le contaba a un amigo que nos mal desayunamos, que en charlas pasadas esto se llenaba, pero había jóvenes que no sabían quién era Julio Cortázar, jóvenes universitarios, entonces ¿a qué van a la universidad? Bueno, pero el concepto es hablar de uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, Borges. No hay lugar a dudas que Borges está situado entre los grandes, junto a Shakespeare, junto a Milton, junto a los grandes. Vamos a ir en parte, pueden intervenir, podemos tocar distintos temas sobre su ensayo, sobre su poesía, sobre sus cuentos, sobre su compromiso político, si es que lo tuvo, o anécdotas. Esto está abierto para que todos puedan intervenir en cualquier momento y hacer de esto una conversación más que una estructura donde yo tenga la palabra, o sea, una caja de resonancia de lo que se leyó o lo que he escuchado. Podemos entre todos enriquecernos. Bueno, Borges nace el 24 de agosto de 1899. Claro, él decía entre San Martín y Suipaya, en el barrio de Palermo, que era un barrio en aquella época marginal, donde él decía, más allá comienza la inhóspita llanura. Y quiero comenzar con un poema. ¿Cómo dice el poeta? Un poema. Esto es de Cuaderno de San Martín. Borges no publicaba, o sea, el concepto de las publicaciones en el tiempo de Borges, él se publicaban en... Algunos de sus poemas aparecieron en revistas diario, y después su amistad con Macedonio Fernández llegó a publicar el Cuaderno de San Martín. Y este es un poema que a mí me gusta mucho, porque Borges cayó siempre en el concepto histórico. Se llama Poema Conjetural. Y más o menos es así. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y ceniza en el viento, se dispersa el día y la batalla deforme, y la victoria de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huye a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre. Así habré de caer, hoy es el término, la noche lateral de los pantanos me acecha y me demoro. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos, con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre las ciénagas. Que me endiosa inexplicable el júbilo secreto, al fin escucho que mi destino sudamericano en esta ruinosa tarde me lleva el laberinto múltiple de pasos. La recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo lo insospechado, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las grines, los caballos, que se cierran sobre mí. Ya siento el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Este poema de Borges, como él decía, está escrito desde a la manera de los monólogos de Browning, desde el inconsciente, cuando él habla del íntimo cuchillo en la garganta, a manera de otros poemas que son más visuales, como una pictografía. Borges aquí trabaja mucho la idea y el tema que Borges tenía de los cuchilleros. Él decía que el compadrito era el gaucho que se había bajado del caballo y que ahora bailaba tango. A grandes rasgos. Vamos a ir, si alguien quiere declamar algo, hacer una alusión a lo que sepa de Borges, está abierto, podemos conversar de esa forma. El padre Borges era abogado y psicólogo. El padre Borges también escribió una novela que no tuvo mucha resonancia, El caudillo, pero Borges heredó de su padre
esa cualidad del amor a los libros. Y su madre, Leonora Acevedo, que hablaba francés, que tocaba el piano, que hablaba inglés, le enseñó ese amor por Tennyson, por Browning, ese amor también por los Spencer, por los anarquistas. Él decía que la Argentina uno debía dar, por decir, 2 Yamil y él dar 2 Borges, porque teníamos que intercambiar de esa forma el concepto que él conocía y que tanto quiso de la idea inglesa. A Chesterton también, que lo amaba y lo declamaba de memoria en inglés y todo el concepto. Su padre, que por razones de trabajo tuvieron que ir a vivir a Ginebra, a la Suiza, previa a la Primera Guerra Mundial, y bueno, y su hermana, que nació un año después, que se dedicó también al concepto de escribir, pero más al del dibujo. Fue la que ilustró algunos de los trabajos de Borges. Quizás con no tanto talento como él decía. Ya en Suiza Borges desarrolló los primeros estudios, los estudios básicos, que fue más que nada los primeros o lo único que él estudió, porque Borges decía, la única profesión que yo tengo es que he escrito algunos cuentos, si es que tienen algún valor. Después de vivir en Suiza, Borges va ya en una juventud, su primera juventud a la España, a conocer a don Ramón del Valle Inclán, a Gerardo Diego y a toda esa playa de grandes maestros que estuvieron en esa España tan como una especie de segundo siglo de oro español, que se podría decir que fue. Borges desde ahí fue planteando que no hay que olvidar que a los 9 años él tradujo del inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde y en el fondo también fue desarrollando esa idea por lo anglo, que él decía que era la gran ilustración, los pueblos, el concepto anglofonio, los anglos, el concepto de lo inglés y el concepto también de Milton, que él amaba tanto y declamaba de memoria y contaba en las conferencias que él daba que John Milton había quedado ciego de tanto escribir los escritos políticos a Cromwell, y en el fondo también él decía que él también es una herencia de un ciego, que quizás también había ido quedando ciego, quizás no por escribirle a Perón los discursos, pero también quizás él quería decir algo parecido, que este gran hombre había quedado ciego por escribir esas proclamas contra un rey. Y Cromwell estuvo en las guerras civiles, y él hacía un concepto que el Satanás de Milton en el fondo era Cromwell, quien estaba llamando a luchar contra el rey Carlos I, que murió decapitado, y entonces decía que ese Lucifer era en el fondo el que llevaba la luz, el que entregaba el conocimiento, era la revolución, era el parlamento. Bueno, Borges tenía esas ideas que chocaban un poco con la Argentina de aquella época. Recordemos que nuestro superhéroe Jorge Luis regresa a la Argentina y en un periodo en que su padre, en España estuvo muy ligado a las tertulias de Cansino Sansens, Rafael Cansino Sansens, un escritor muy odiado en la España de ese periodo, y al concepto ultraísta. Pero sobre todo quizás dando saltos en el tiempo cuando ya estuvo en el Gran Buenos Aires, muy ligado a don Macedonio Fernández, que había sido muy, muy amigo de su padre y heredó esa amistad. Y él decía, si a un hombre realmente yo he amado, he querido, es a Macedonio. Y ahí el concepto de poder publicar en las primeras revistas, porque Borges tampoco él tenía claro si su destino iba a ser un escritor. Él, en el fondo, era un gran lector. Él siempre dijo, él se jactaba de lo que leía más de lo que escribía, y decía, si es que algún cuento bueno he perpetrado, que me disculpen. Tenía esa falsa modestia que hablábamos delante que él tenía. Quiero leer otro poema, en base también a los primeros poemas, libros de poemas de Cuaderno de San Martín, que también están en base también a las mismas ideas de héroes gauchos, las guerras gauchas. Rafael Cansino Sansens escribió un libro que se llama Las guerras gauchas, pero era de los gauchos luchando contra el virreinato del Alto Perú, lo que vendría siendo Bolivia. Y entonces ahí él iba más o menos hablando de esas guerras gauchas, y este poema se llama El general Quiroga va en coche al muere. Y sigue más bien la misma temática del otro. El coche se amacaba rezongando a la altura, el galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapados con pinta de muerte en la negruda, arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. Quiso el general Quiroga entrar en la sombra,
acompañado de 6 o 7 desgollados de escolta. Esa cordobesada, bochinchera y ladina meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Yo estoy metido y afianzado en la vida, como la estaca pampa, bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone temblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero a brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta merodean sobre él. Muerte de mala muerte se llevó al riojano, y una de puñaladas lo mató a Juan Manuel. Ya muerto, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había preparado, y con él iban en pena las almas de hombres y caballos. Ese poema grafica esa idea que Borges fue graficando en la vida, tanto en su vida como escritor o política, que él decía que los caballeros ilustrados eran los militares. Él tenía ese concepto cuando cayó el gobierno peronista. Él dijo, a veces es el momento de que los caballeros ilustrados tomen el poder de este show. Entonces los caballeros ilustrados y el concepto internacional, cuando supuestamente las madres de la Plaza de Mayo fueron a hablar con este anciano maligno, como lo llamaban, diciendo, algo malo habrán hecho estos muchachos para que hayan desaparecido. Entonces esas frases recorrían el planeta entero estremeciendo lo grandioso que él llegó a ser como escritor, como poeta y quizás un poco tratando de demoler a esta gran estatua de piedra que él mismo era, que era Borges y muy querido y amado por todo el mundo. Tengo aquí partes de un ensayo de Piglia, que habla sobre él y que voy a leer una parte que encontré muy interesante. Borges durante 30 años, en la cual creció su fama y su consagración internacional, llegaría a ejercer una gran influencia en la crítica latinoamericana. Él creó un mundo entre el viejo mundo y el nuevo mundo, entre las nuevas Américas y el continente europeo. Tradujo como ninguna a Virginia Woolf, a William Faulkner, pero de cual el cuento de las palmeras omitió la parte en que se cometía una violación, causando una conmoción en los Estados Unidos y sobre todo en Faulkner. Pero aquí en Sudamérica nunca lo supimos hasta muchos años después. En el año 38 fallece su padre y ese mismo año sufre un gran accidente que causará problemas en su visión. Todos sabemos que él llamada la gran revolución libertadora, cuando llega el peronismo al poder, le dan en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires con 1 millón de volúmenes, pero él decía, prefiero decir 900.000 porque es un número que suena mucho más potente. Se pega un cabezazo en una ventana. Y eso lo hace ir a dar al hospital. Y ahí él se va dando cuenta con ese cabezazo que su problema ya empieza a ver sombras, ya no empieza a ver a los amigos. Borges caminaba ya de memoria y de repente iba para otros lados, cuentan los que lo conocieron en aquella época. Y comienza a escribir cuentos y comienza a escribir poemas ya estando hospitalizado. Y su madre, quien vendría siendo la gran mujer que estuvo detrás de este gran hombre, fue quien empezó a contestar las cartas, quien empezó a contestar los llamados telefónicos, las invitaciones a las conferencias. Borges se hizo totalmente dependiente de su madre y ella escribía. Bueno, don Jorge Edwards me contaba una vez que él escribió a 3 personas en su vida: a Borges, a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda. El único que le contestó fue Borges, que lo invitaba a Buenos Aires, pero él no pudo ir por cosas de dinero. Y Pablo Neruda y Gabriel Mistral no lo tomaron en cuenta y esa amistad él la forjó prácticamente a la fuerza, yendo a meterse. Pero el único que lo invitó no fue. Cosas de los escritores. También hay una historia también que contaba José Donoso, que él se encontró con Borges en Buenos Aires y lo persiguió, iba con María Kodama del brazo y lo persiguió por las calles y él tuvo mucho miedo de intercambiar una palabra con él y lo siguió. Él cree que a las puertas de su casa y de ahí hubo como un campo de fuerza que dijo, detente aquí, ya no siga, y el anciano maligno, como decían las madres de la Plaza de Mayo, cumplió con su destino de no encontrarse con él. Bueno, la producción de Borges fueron, los primeros libros eran más que nada los poemas que fueron apareciendo en las distintas revistas literarias, la revista Proa,
o las revistas que fueron publicando, incluso el único premio que ganó nuestro amigo, el premio de alguna importancia mundial, fue el premio Cervantes. Borges no ganó grandes premios, no. Incluso el... Francia más o menos lo... Sí, pero todos sabemos que todos los años sonaba el Nobel y nunca ganaba. Pero la anécdota es que gana el premio Cervantes de las letras, y lo que es peor aún, se lo dan con otro escritor, con Gerardo Diego, que es un pequeño escritor al lado de Borges, pero que habían compartido la aventura ultraísta. Y Borges está sentado, ya no ve nada, y le dice: perdón, ¿usted es Gerardo o es Diego? Y Gerardo lo queda mirando. Y cuando el rey de España hace un discurso, en ese periodo en que venía un golpe de Estado en España, Borges fue muy escueto. Gerardo Diego dio un largo discurso sobre la poesía, los grandes escritores. Borges dijo: sus majestades, los felicito, gracias por este premio merecido, y los reyes y los poetas tenemos algo en común. Me quedan todos mirando: no podemos elegir nuestro destino. O sea, como diciendo, ustedes reyes también pueden caer por la guillotina, como yo puedo pegarme un cabezazo en una puerta y morir. También, claro, fue como muy delicadamente, él hizo a los reyes borbones: los reyes y los poetas tenemos algo en común, no podemos elegir nuestro destino. Quizás retrotrayéndose a los zares rusos, a Luis XVI y María Antonieta, que eran borbones, como tenían una raíz borbón, como los reyes Juan Carlos y la reina Sofía Iris. Aquí tengo una pequeña lista quizás de lo que Borges, de los libros que Borges fue escribiendo. Hay muchos ensayos, que es el idioma de los argentinos, que son más que nada van relatando el concepto el concepto de lo que hoy se llamaría el lunfardo, el desarrollo de esa idiomática, como él decía en el principio. Fervor de Buenos Aires, que es un libro del año 23, donde están estos poemas que aparecieron en la revista Multitud, en la revista Proa. Luna de Enfrente, del año 25, Cuaderno de San Martín, donde están estos poemas, el general Quiroga y Página para recordar al coronel Suárez. El Hacedor. Si se dan cuenta, Borges escribe el año 23 y 25, y el año 60 vuelve a publicar un libro de poesía del año 60, El Hacedor. O sea, hay unos periodos largos en que Borges se dedica a escribir ensayos, y a tratar de escribir cuentos, porque Historia Universal de la Infamia, un gran libro del año 35, Ficciones, 44, El Alep, del año 49, que es un libro que los jóvenes siempre se recomienda que lo lean, sobre todo lo que hemos hablado de el primer cuento, de los 17 cuentos, el primero Alep, El Informe de Brody del año 70, El Libro de Areña del año 75, La Memoria de Shakespeare del 83, Ensayo, Inquisiciones del año 25, que es un ensayo muy interesante que Piglia tenía escrito sobre él, El Tamaño de mi Esperanza del 26, El Idioma de los Argentinos del 28, Evaristo Carriego del año 30, que es muy interesante, La Discusión del 32, Historia de la Eternidad del 36, Otras Inquisiciones del año 52, Nueve Ensayos Dantescos del 82, y aquí vamos a el libro de prólogos. Prólogos como el prólogo de prólogos, Biblioteca Personal del año 88, Prólogo de la Biblioteca de Babel del 2000, bueno, eso salió mucho después, El Círculo Secreto. Y las conferencias, 7 noches del año 80 en el Teatro Colón, que creo que eso fue grabado, salió en long play en esa época, y había una conferencia maravillosa sobre Dante, donde durante una hora y media le hablaba de Dante, de cómo fue concebida la Divina Comedia, prácticamente cómo Dante la escribió antes de lo que fuera la Divina Comedia, sobre el budismo, sobre el mismo Milton, El Paraíso Perdido, sobre el Quijote, y él va relatando durante 7 noches maravillosas estas charlas que después salieron en un libro, que también es un elemento maravilloso. Arte Poética el 2000. Y aquí quiero leer algo que yo considero muy interesante, que es parte del cuento El Alep. El Alep El Alep de Jorge Luis Borges tiene un epígrafe, que es de Hamlet, del acto segundo, y el Leviatán de Hobbes, que es el capítulo cuarto. Y la traducción del Hamlet más o menos es así: oh Dios, podría estar confinado a una cáscara de nuez y continuaría siendo el rey del infinito y del espacio. Y la traducción que hice del Leviatán, del capítulo cuarto, que dice:
pero nos enseñan que la eternidad es el perpetuo tiempo presente, estando en el presente, como si llamáramos o como si nos escuchara una niebla de otro entendimiento, en el aquí y el ahora. Y quiero leer una parte que es lo que yo considero más como interesante. Aquí él hablaba más que nada de un concepto a grandes rasgos de lo que es la metafísica. Borges hacía unos juegos increíbles con la metafísica, con la poesía, citaba a filósofos que nunca se supo bien si realmente existían o no existieron. Ya que en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada, casi intolerable. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por el vertiginoso espectáculo que la encerraba. El diámetro de la Alep sería 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución claramente. La vi desde todos los ángulos y desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar y vi el alba, vi la tarde, vi la muchedumbre de América. Vi que se planteaba una telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos entrecruzándose. Vi como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno que me reflejó. Vi una traslación, vi una calle, la calle Soler, las mismas baldosas de hace 30 años. Vi el zaguán de una calle en Fray Bentos, vi racimos, vi nieve, vi tabaco, vi metal, vi el vapor del agua, vi convexos, vi desiertos ecuatoriales y vi muchos granos de arena. Vi una mujer a la cual no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi el círculo de tierra seca, vi una dereda, vi un ángulo, vi la quinta de Adrogué, vi el ejemplar de la primera edición inglesa de Plinio, vi un tiempo, cada letra, cada página. De chico yo solía maravillarme con las letras de un volumen cerrado. No se mezclaban nunca y se perdían en el discurso de la noche. Vi la noche y vi lo que contemplaban en Querétaro, que parecía reflejar una rosa en Bengala. Vi un dormitorio, no vi a nadie. Vi un gabinete, vi un globo terráqueo entre dos espejos que se multiplicaban sin fin. Vi caballos, vi una playa, vi el mar Caspio. Vi la osadura de mi mano, vi los sobrevivientes de una batalla, vi tarjetas postales, vi mi escaparate. Este cuento de la Alep es el primer cuento de los 17 cuentos que conforman este texto. Y lo que tiene de especial este cuento de la Alep es un concepto más que nada como de literatura fantástica, una matemática, la visión desde distintos ángulos que podíamos tener, 3 hilos conductores que se van construyendo. Borges no es un autor fácil de leer. Primero hay que aprender a masticar, cuesta mucho. Hay citas a filósofos, hay citas a la mitología griega, y alguien que no haya leído ni a filósofos ni a mitología griega va a poder entender los conceptos. Él habla que la ley es un punto que está en todas partes del espacio, es la primera letra del alfabeto hebreo, que está cargada de energía, habla de la totalidad, habla de la simpleza, habla de un filósofo llamado Alenus de Ilnuxi, que es un místico del medioevo que plantea que es una esfera inteligible, es decir, una esfera con inteligencia, que se ve de todos los puntos del espacio y en una circunferencia, y a la vez que no se ve de ninguna parte, o sea, una paradoja. Entonces, por eso a los jóvenes es necesario estimularlos a que lean estos textos, pero quizás con una segunda relectura, aprender a leer de nuevo. Es el concepto de aprender a leer, porque son textos complicados que quizás no se van a entender y lo va a encontrar fome y uno se va a perder y va a perder el hilo conductor en estos textos. Acá tenía una idea sobre... Acá está. Tomado de un ensayo de Piglia también, que habla desde una perspectiva histórica sobre Evaristo Carriego. Evaristo Carriego, un escritor argentino hoy olvidado, que Borges lo rescató porque si no se hubiera perdido al poco andar de las décadas. De Evaristo Carriego, él lo va transformando y le va dando cualidades que él no tenía. Así la idea de Pierre Menard, autor del Quijote, o va inventando el concepto de la literatura humorística, va creando
va citando filósofos y escritores, historiadores que no existen en ninguna parte, solo en su mente. Entonces cuando él estaba en debates, él nombraba a un filósofo árabe y los demás iban a buscarlo y no aparecía en ninguna parte, o personajes, o porque no existían. Hay una parte que es muy bonita, que me gusta mucho, que esta parte la contaba un escritor chileno que conoció a Borges, porque Borges vino a Chile, todos sabemos eso, invitado por el gobierno de Pinochet a recibir la medalla Bernardo Higgins en el salón del Palacio de la Moneda, y eso supuestamente le costó el premio Nobel de Literatura haber venido a hablar con Pinochet. Hubo una comida que se hizo por el don Humberto, el director de la Biblioteca Nacional. Estuvo presente Mariana Callejas en esa comida, estuvo presente María Luisa Bombal. O sea, y ahí Carlos Iturra, mi amigo, cuenta que él contó una historia extraña donde él decía que había escrito una parte de un principito apócrifo. Entonces él siempre decía, y el principito entra al cementerio en la noche y duerme al lado de su rosa por si tiene pesadilla. Y toda la gente, oh, maravilloso, sí, Antoine de Saint-Exupéry. Nunca, eso lo inventaba él, y él iba citando e inventando capítulos de libros que no existían. Vuelvo de nuevo al concepto de la invitación en Chile, esa invitación que le costó a Borges el premio Nobel. Borges sonaba todos los años, más o menos del 74 hasta prácticamente el principio de los 80 para el premio Nobel. Para el premio Nobel, que este año da el premio Nobel a Borges, que el favorito es Borges y no se lo daba. ¿Habrá perdido realmente Borges el premio Nobel el día que estuvo con Pinochet? No lo sabemos. Pero la prensa internacional y la academia, y sobre todo lo que se resonaba a través de la Academia Nobel, era que ese día él perdió el premio Nobel al venir a recibir de Pinochet esa medalla. Pero puede ser, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el motivo o cuál fue el motivo que hizo a Pinochet invitarlo? ¿Qué motivos tuvo Pinochet para invitar a Borges? Bueno, Pinochet sentía mucha simpatía por los gobiernos de los llamados caballeros ilustrados. Era un anticomunista Borges acérrimo, aparte que él consideraba claro, por el pensamiento que tenía Borges de que las personas cultas eran los uniformados. Claro, y la gente más que nada de la aristocracia, que había conexiones también, y Pinochet representaba también en esa época, para los ideales de Borges, que estaban limpiando el mundo de esos señores indeseables, como él decía, que eran los marxistas. Pero acá, cuando estuvo en la comida, él compartió mesa con Mariana Calleja, una gente ladina que mató a Orlando Letelier. Eso no me acuerdo. Pero él no sabía quién era. Era una escritora que hacía un taller en la Sociedad de Escritores de Chile. Pinochet, o sea, sí, está bien. Esa invitación fue antes o posterior a la declaración de las abuelas de Mar. Fue después de la... Claro, sí. fue 77, Entonces, ¿no? Sí, 77. Entonces, No, si Borges era un provocador. Borges era un completamente provocador y... Y aparte que es un oportunismo también del gobierno militar de contra... invitar a Demostrar Borges, cultura. demostrar cultura, de Claro. invitar a un Sí, personaje obvio. como Borges, Mundial. un personaje destacado a nivel mundial. O sea, era un trampolín también como para Pinochet tenerlo ahí, premiarlo. O sea, Y la el anécdota, oportunismo de los y la milicos. anécdota que hay de cuando fue a almorzar con Videla, Videla es el teniente general Jorge Rafael Videla, el presidente de la junta militar que dio el golpe en Argentina en el 76, y estuvo Sábato, hubo un sacerdote también presente ahí, y Borges no tuvo problema en ir a saludar a Videla y almorzar y cenar con él. Y Se le confundió con el tiempo inglés, ¿no? En la época de 1700, entonces pensaba que estaba como en el yo creo 1700. que Borges era un escritor de otra época, del romanticismo, Sí, de eso, del primer y romanticismo, los caballeros claro. ingleses, ¿no? Claro, y él estaba hablando que estaba hablando con los de grandes Milton, caballeros, claro. de aquella época. Y el poema aquí lo dice, triunfan los bárbaros, los gauchos vencen. Esa alusión al peronismo, completamente. Y cuando dice, Maipú es una calle donde dos hombres se despiden, pero ahí también donde maldicen a un tirano, que era Perón. Todos sabemos que
que la mamá de Borges y la hermana de Borges estuvieron detenidas Sí. y estuvieron con prostitutas, estuvieron cerca de 15 días y Borges no pudo, le costó mucho poder sacarlas de la cárcel y todo, y su puesto en la Biblioteca Nacional lo perdió y lo pusieron de inspector de huevos y gallinas. Entonces él dijo, no, entonces se están completamente vengando de él. Y ahí él comenzó su trabajo en la biblioteca en la Universidad de Buenos Aires como profesor de literatura, y los que tuvieron el honor de ser sus alumnos contaban que él nunca reprobó a nadie, todo el mundo pasaba. Todo el mundo pasaba las clases de Borges y se llenaba, todos iban de todas las facultades a escuchar a Borges. Y él hablaba de Tolkien, de C.S. Lewis, de Chesterton. Incluso algunos querían reprobar para seguir con él. Incluso cuenta, repetir, claro, un día hubo un corte de luz, llegaron los jóvenes de izquierda y dijeron, vamos a hacer un homenaje al Che Guevara, profesor, así que salga o vamos a cortar la luz. No se preocupe, he tomado la precaución de ser ciego, así que la clase sigue. Así que entonces, ese humor y esa rapidez mental, como que no podías ganarle, era muy rápido. Y él mismo decía, mi amigo Adolfo Bioy Casares me ha dicho que este es uno de los cuentos menos malos que hemos tenido, y la amistad con Adolfo Bioy Casares, a quien conoció a los 17 años, y con el que fueron escribiendo conceptos de literatura policial, quizás muy criticados por los entendidos de quizás no era la gran literatura o la novela negra, pero se trabajó en eso con la hermana Ocampo también, y que llegaron a envejecer todos juntos. Y el trabajo que se hizo con él, con Bioy Casares, sobre la literatura fantástica, fue genial. No sé si alguien quiere hablar sobre Borges, sobre algún cuento que hayan leído para ir enriqueciéndolo entre todos. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota o algún cuento? ¿Alguien que lo conoció, que estuvo con él? Acá. En el colegio, un profesor de literatura, de lenguaje, castellano en esa época, nos decía, lean a Borges. Siempre decía la misma frase, lean a Borges. Claro, no, Era magnífico. bien fanático de este poeta, gran escritor Borges. Sí, no, y sobre todo el Borges tenía ese concepto de que pelaba mucho a todo el mundo. Decía, lo único bueno que hizo García Lorca fue que lo fusilaran. O decía, Nabokov es un plagiador. Lolita fue un plagio. Es imposible que un polaco pueda escribir tan bien en inglés. Mark Twain también, El colmillo blanco es un plagio. Entonces él, no sé si como el gran provocador, creaba esta atmósfera enrarecida de autodestruir, y a escritores desconocidos como Cancino Sacén subirlo, decía, no, el gran escritor es Cancino Sacén, o el gran escritor es X, Juanito. Entonces creaba esas polémicas. O sea, creaba un canon. Creaba un canon. Claro, y una versión. Claro, una versión. Yo me quería referir, por ejemplo, en cuanto a la posición política de Borges, que queda reducida, digamos, en cuanto a su calidad como autor. En cuanto a quién, por ejemplo, Bolaño, un escritor salvajísimo, radical, totalmente que despotricaba con todo. Borges era Dios, así en su literatura. Claro. O sea, llegaba tanto la reverencia que tenía ante Borges que él decía que no había escritor mejor que Borges. O sea, que a Borges había que releerlo, releerlo y releerlo. Claro. Él tiene un artículo que se llama El bibliotecario valiente. ¿Ya? Que hay que leerlo, es cortito. Y en ese artículo yo me di cuenta que, por ejemplo, bibliotecario valiente, un bibliotecario es una persona sola, callada, ¿entiendes? Que está, ese era como el síntoma. Y él lo levanta y pone la valentía. La valentía que siempre buscó Borges, que buscó en sus personajes, la épica, como usted decía, ¿ah? En eso que él no podía hacer. Exacto. ¿Ah? Y veía esa bravura en los otros. Entonces, creo que queda reducida un poco su política, porque es una política, como tú dices, provocadora, más que de partidismo o de gran adhesión, ¿cierto? Y creo que eso también lo ocupaba como un personaje. O sea, Borges hay un cuento que Borges, el otro Borges que se llama, no sé si lo recuerdas. Es un poema ese, es un cuento. Ah, porque hay un poema que se llama Los dos Borges. Los dos Borges, sí. Claro. Y ahí él dice que el otro es el que escribe bien,
porque él está sentado en un lugar apaciblemente y el otro el que está escribiendo, recibiendo los insultos, recibiendo sí. Entonces, Borges era tan literato que funcionaba en cuanto a un personaje siempre. Entonces, ¿cómo pillarlo? Por eso tenía tú decías, esa rapidez. Claro, mental, claro. Estaba siempre pensando en eso, en el personaje, en la actividad, cómo se movía, digamos, en literatura. Y sobre todo con estos intelectuales o estos entrevistadores que venían de Estados Unidos que le decían, usted es un genio, son calumnias, él. Son calumnias, no crea todo lo que dicen. Siempre tenía eso que él decía, yo sé que algún cuento bueno he logrado hacer, el menos malo de todos mis poemas. Siempre tenía esa falsa modestia. Porque yo creo que hay cierta coherencia en esa falsa modestia de que era verdadera. El hecho de que en sus clases no repetía a nadie, claro, es porque no se consideraba lo suficientemente bueno, claro, como para hacer repetir a alguien. Claro, también, sí. También. Y desde los comienzos, ¿no? Cuando se vendían en sus librerías, en las librerías, eran 300, después de un año 300 o 30 claro, tomos de su primer libro vendido, y que quería pedirle al librero las direcciones de cada uno para agradecerle personalmente una carta. Es que fue desde siempre. Yo creo que siempre, a ver, hay algo parecido a José Donoso. José Donoso lo sufría, ¿no? Se somatizaba con una úlcera terrible, terminaba enfermo, sobre todo con su señora que tenía gustos renacentistas, ¿no? Entonces tenía que pagar rápidamente esas cosas. Pero con Borges no se produce, ¿no? Ese aconchamiento con respecto al acojonamiento frente a las palabras y a los textos. Yo creo que él se sentía que no era lo suficiente, que no era nunca lo suficientemente bueno, que nunca tenía la calidad que él hubiese querido para que no fuese un insulto para leer. Entonces siempre estuvo pensando eso. Hay un mito que se dice que él quería ser, él era poeta, él se consideraba más bien poeta. Poeta y lector, no un escritor. Dicen que empezó a escribir prosa, narración, cuando supo que ya no podía ganarle a Neruda. O sea que Neruda era el mejor poeta de la lengua española y él ya no podía competir con él, entonces se puso a escribir los cuentos. Tú sabes que los cuentos, Borges escribió poesía primero, y después empezó a escribir. Y en los años 60 empezó a salir ya después una producción del 30 y tanto, hasta el 60 aparecieron después libros de poemas, o sea, hay un lapso muy largo. Claro. Y él tenía esa provocación que llegó a decir, Gabriela Mistral, esa invención de los chilenos, ese mito chileno. O sea, le dijeron, ¿a qué escritor le quitaría el premio Nobel? A Gabriela Mistral. No tuvo empacho en decirlo y salió en portada del argentino y esto llegó a Chile y ¿cómo es eso? Pero y tenía eso y subía a escritores como Chesterton, escritores católicos. Chesterton es el gran escritor y Browning y Tennyson y le daba con eso. Emily Dickinson, ¿quién es el más grande escritor? Rafael Cansino Asen y Emily Dickinson. ¿Y quién merece el Nobel? Y salía con un poeta que ya había muerto hace 200 años. Claro, es que yo pienso que siempre extrañó la época cierta. Claro. Hubiese querido. Pero ¿cuál es su relación, por ejemplo, con Shakespeare? Bueno, alguna relación con él estudió mucho a Shakespeare. De hecho, él cuando estaba en las conferencias, él declamaba a Shakespeare en inglés. Textual. Antiguo. Claro, es como partía con eso, pero después decía, lo más probable es que Shakespeare no haya existido, así como no existió Homero, y así como en 500 años digan que yo tampoco existí. Entonces todos caían que en ese laberinto borgiano, claro, en ese laberinto de mundos de donde quedamos todos atrapados y al final somos todos una totalidad y al final no somos nada. Es el cuento principal para poder entender eso. El jardín de los senderos que se bifurca, claro. Ese es un cuento que vamos por aquí, llegamos a un punto y al final lo difuminamos en otro. Exacto. Ese laberinto invencible, digamos. Bueno, porque es admirador, porque él lo mata, es alguien que admira al compadre que tiene que matar para darla, porque está como los poetas y los reyes no son dueños de su destino. No, claro. Y Borges empezó a recorrer, todos sabemos, el mundo, dando conferencias, recibiendo doctorado honoris causa en Oxford, Harvard, todo el mundo, la Universidad de San Marcos en Lima,
todo el mundo lo premió, pero la Academia Nobel siempre lo tuvo ahí de lejos. Quizás porque la Academia Nobel en aquella época, con mucha gente de izquierda, lo miraba con mano ojo, y por las declaraciones que él hacía. En realidad, las declaraciones que él hacía contra Perón, en contra de Evita, en contra de Isabelita Perón, fueron fatales para él. Y sobre todo, cuando fue la guerra de las Malvinas, era preferible que Borges no hablara porque no sabía bien qué iba a decir. O sea, claro, porque había un movimiento nacionalista con Galtieri en plena guerra de las Malvinas y no sabían si Borges podía decir algo en contra de la misma Argentina. Entonces, claro, entonces era muy telúrico él. Aparte que el trabajo donde entra la metafísica, como sabemos, entra una matemática muy avanzada, jugamos con una poética difícil. Yo decía adelante que los jóvenes quizás al leer el cuento de la Aleph se van a perder, porque ya la Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, cargada de energía, y hay todo un mundo que... Y entonces los jóvenes van a decir esto es muy difícil o es muy fome. Claro, y todos sabemos otros cuentos que él tiene, el poema El Golem, de Gustav Mahler, que habla que el rabino estaba riendo la sinagoga y le ha dado vida al golem, a ese gigantesco hombre. El rabino le enseña al golem el universo, esto es arriba, esto es abajo. Y así el aprendiz de hombre aprendió a barrer bien o mal la sinagoga. Ese del libro del golem de Gustav Mahler. Pero más o menos hemos tratado de... Una vez leí por ahí que Sí, Borges era fanático del Pink Floyd. Sí. Sí, que encontraba que The Wall, así la obra de Wall tenía mucha fuerza. De hecho, eso encontraba que la obra de Pink Floyd cargaba con mucha fuerza, mucha potencia. Sí. Mira qué interesante. Y odiaba el fútbol. Odiaba el fútbol, claro. Aunque los argentinos decían que él era el Maradona de la literatura. Él era el Maradona de la... imbéciles, 22 imbéciles. Algo sin sentido, claro. No, y a él le gustaba algo de que era mucho de Ray Bradbury. Claro, le fascinaba. Y bueno, hay una anécdota que contaba Facundo Cabral, que él estaba en Nueva York tocando y Bradbury estaba ahí. Bradbury estaba ahí y le dijo: yo lo vine a ver porque sé que usted conoce a Borges, nada más que eso, le dijo a Facundo Cabral. Oh, gracias, maestro. Mándale mi saludo a Borges, lo más probable es que nunca nos conozcamos y bla, 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 bla. Entonces cuando volvió Facundo Cabral le dijo: maestro, el maestro Bradbury le mandó saludos. Y dijo: no, yo leí el único cuento que bueno que tiene él, pero ¿para qué quieren tener ellos un Borges de segunda? Si pueden tener un Bradbury de primera, porque él decía que lo admiraba y le hubiera gustado ser como Borges. Entonces, ¿para qué quiere tener si puede tener un Bradbury de primera, ¿para qué quiere un Borges de segunda? ¿Cómo se llama el gran libro de Bradbury? Crónica marciana, claro, Crónica marciana, eso, claro, a Borges le fascinaba las Crónicas marcianas, siempre las Crónicas marcianas, maravilloso. Bueno, pero para los jóvenes, por ejemplo, hay un Borges yankee, que es Philip Dick, que pueden entrar por... Claro, pueden empezar por Dick. Es un buen estilista. Sí. De los primeros cuentos. Ellos dicen que tienen a su Borges, que... Claro. Sí, bueno, pero... Después va estilizándose. Bueno, cuesta mucho descifrar a este gran... Yo quiero leerles un poema de Borges, porque Borges... él decía que era un poeta. Yo soy solamente un poeta y yo es que he escrito alguna cosa, pero escribió muchos ensayos. Lo peor de todo es que escribió muchos ensayos. Hay muchos ensayos de Borges, pero en relación siempre a la idiosincrasia y al lenguaje. Quizás como ensayista no soy yo el más... categorizado, pero a él le gustaba mucho hablar de Schopenhauer, decía él. El amor no existe, decía Borges. El amor es solamente, como decía Schopenhauer, que la especie humana hace que el hombre se enganche con una mujer, pero es para... El inconsciente te dice, procrea con ella, porque es para un bien para la especie. Y eso romántico que inventaron los alemanes, eso después se muere, a los 2 o 3 años ya el romanticismo muere. Es solamente una invención de Schopenhauer. Bueno, siempre tenía eso que hablaba de Schopenhauer, que hablaba que el amor es un concepto que en sí no existe, que es una invención del romanticismo alemán y que en el fin es la especie que te dice, con ella tienes que procrear porque va a ser un bien para la especie. Y así fríamente él destruía el romanticismo y después lo exaltaba, que era peor. Y como decía Tolkien, en las 2 torres, y ahí
pero ¿cómo es esto y esto otro? Pero eso es la contradicción. Son periodos en que necesitaba una pareja y periodos que no necesitaba una pareja. Yo creo, Claro, yo creo que él opinaba como lector, no como escritor. yo creo también lo mismo. Sí. Sí, fue O sea, un gran lector. opinaba como lector cuando estaba enganchado con una lectura, su opinión podía ser mordaz o podía ser verdadera, y opinaba como lector, no como escritor. Incluso él exaltaba más al lector, siempre que al Sí, escritor. sí. Si uno se da cuenta, sus personajes escritores son todos débiles, patéticos, timoratos. Entonces, por ahí. Y la relación que tuvo con María Kodama también, esa relación de una escritora Bien práctica. bien práctica, de alguien que lo admiraba, de alguien que lo admiraba Schopenhauer. mucho. Schopenhauer. Claro, Una buena. Volodya escribió Los dos Borges, una biografía bien crítica y que fue bien cuestionada, donde decía que la relación de amor entre Borges y María Kodama era como la de Jesucristo y María Magdalena, o la de Hitler y la de Eva Braun. Nunca hubo sexo, era solamente... ambos habían idealizado a ambos y se mantenían para hacerse compañía. Algo. Sí. Parra decía que él quería su María Kodama. Claro, Él quería su María Kodama. que él quería Porque era muy buena para generar dinero. Claro, Ahora sí, hay sí. un libro que se llama Fervor de Buenos Aires. Sí, Fervor de Buenos Aires. Que Sí. Borges, para él era un libro infame que dijo que nunca más, que ese no podía estar en sus obras completas. ese libro. Y María Kodama fuma y lo publica y lo para hacer platito. O sea, un libro de Borges que le paga Lo dinero. mismo que ha pasado con Bolaño. Bolaño, con la vida de Es- Si Bolaño es como como el Borges Lumpen que nosotros tenemos. Puede ser, sí. Sí. Un Borges, claro, que está más en el límite, en el límite de como él decía al principio que él le tocó nacer en el Palermo, que en aquella época Palermo era el final del Buenos Aires, claro, y era un barrio bajo, no era un barrio como el Palermo de hoy, y él decía, allá comienza la inhóspita llanura, y comenzaba esa idea tan extraña de esa admiración a los cuchilleros, a los gauchos, a los hombres que se matan, los hermanos Iberra, hombres de amor y guerra, que enamorados se matan al final entre ellos. El menor vio que el mayor lo aventajaba y le dio un balazo en la cabeza y termina de esta manera: les conté de principio a fin, es la historia de Caín que sigue matando a Abel. O sea que sigue cerrando ese ciclo que él entiende. Con eso. Sí. Una consulta, el poema que sale en internet instante, ¿lo escribió realmente? Dicen que no. Yo tengo entendido, hay estudiosos que dicen que no lo Que escribió no. porque, claro, que... Hay una declaración de María Kodama que dice que no, que es demasiado romántico, incluso le pone que no es de Borges. Claro, dicen que Que no no... está en ningún lugar, no hay una copia, no. Es una apropiación, digamos, de alguien que, o sea, de apropiación del nombre. La agencia de seguro que le puso eso. Aquí hay un libro muy interesante que se llama Prólogos con un prólogo de prólogos, del 75, donde sale el prólogo que le hace a Moby Dick. Genial. Yeah. Donde le hace una visión totalmente distinta del Moby Dick de Herman Melville. Bueno, todos sabemos que Moby Dick es aparte de una parte que es un tratado sobre ballenas, Borges decía que también es un ensayo teológico sobre la maldad del ser humano. Y entonces Borges dice, para comenzar, tenemos que saber que Melville había escrito antes otro Moby Dick, donde Moby Dick era negra, y donde Ahab la descubre y la descuartiza, y la llevan a Nantucket descuartizada, amarrada al picot. Pero al final se quedó con la versión donde es destruida. Pero él resalta lo siguiente, el capitán Ahab, Borges dice, es el libro de los reyes, el 11º rey de Israel. Un rey que apóstata, que no cree en Dios, un rey que están adorando en un templo de mármol blanco, lo que vendría Borges lo descifra como el Moby Dick, la reencarnación del mal, el Leviatán, la ballena donde está Jonás, y donde va relatando en sí que va buscando por los 7 mares, en realidad va buscando el mal, buscando a la encarnación de Lucifer o Satanás. Borges lo describe, y en el Picote está toda la humanidad, están espíritus muy cultivados, como hay hombres muy primitivos, como hay un chileno también, hay argentinos, Claro. hay africanos, hay indios del norte de Estados Unidos, hay fanáticos religiosos, hay gente muy culta,
y el destino siempre se va escribiendo, y aparte El va... chileno fue el primero en desembarcar sin que nadie lo cachara. Cada chileno se la juega, ¡ay, qué feo! Eso conte. Incluso el personaje Ismael, el hijo de Abraham, que es el padre de los árabes y el padre del profeta Mahoma. Y entonces Borges dice, Ismael, todos no saben que Ismael, el joven que se salva, es el padre del profeta Mahoma. Y Elías, el que está en el puerto, el profeta mayor, que dice, que era un vagabundo, dice, todos morirán, más uno salvar, es el profeta mayor Elías. Entonces él le busca la quinta pata al gato y desentierra la obra de arte que está abajo, o sea, la visión teológica del concepto del mal, porque en el fondo hay una parte que él habla que están esperando, que las gaviotas están anunciando que por ahí aparece la gigantesca montaña blanca que es Moby Dick y lo destruye a todo y todos mueren. Y en el fondo es eso, ese libro prólogo de prólogo, porque también tiene un prólogo hermoso sobre la Divina Comedia. Incluso hay un prólogo que es mejor que el libro de Pierre. Claro, hay un prólogo, no recuerdo bien el nombre del libro, que es mejor que el libro. Que todo el mundo, Vargas Llosa siempre dice que es mejor el prólogo que el libro. Que es maravilloso. Y eso es lo que tiene este universo de Borges, que iba creando cosas extrañas. Quiero leer un poema que también está más o menos en la misma concepción de Borges, que también está al coronel Suárez. Borges decía que él tenía muchos antepasados militares que estuvieron en las guerras de independencia, que tuvo por parte de madre héroes que vinieron a pelear a la batalla de Maipú y a la liberación de Perú, y por parte de madre héroes que estuvieron en las guerras gauchas, pero nunca se supo si en realidad esa gente... Se supo que eran militares, pero nunca se supo si tuvieron en realidad ese nivel de importancia. Pero aquí dice, se recuerda, no le importó la casa que se había vendido por sus hermanos. La única flor que había germinado para él era la batalla de Junín, ese instante preciso, la batalla de lanzas donde no sonó un tiro, el laberinto infinito de los ejércitos, después el triunfo, y que pisaban el rostro de los muertos, y Bolívar sin duda diciendo palabras históricas, y al subir al Alto Perú, todos adorando a la gran bestia, y al final es el final, que el coronel Suárez nunca le importó, porque esa flor había germinado para él, en el día de la batalla de Formes. Donde él habla en el fondo de esa batalla de Junín, que fue ya donde destrozaron ya definitivamente los intentos realistas, y él pone en la batalla que no resonó ni un tiro, la batalla de lanza, los laberintos, y Bolívar sin duda diciendo palabras históricas, y después termina que en el Alto Perú todo el mundo tiene que adorar a la gran bestia. No sé si habla de la logia lautarina, no sé si Bolívar era la gran bestia o en el fondo haber cortado la última cabeza de la serpiente. Con la realeza. Con la realeza quizás, porque en el fondo quizás nunca nos desconectamos de la madre patria, seguimos... No, yo creo que adheriría a esa teoría de que querían hacer de América una especie de principado que iba a estar regulado por la realeza. Claro, también, sí. Acá, porque hubo mucha gente romana. Pero en ese tiempo eso no se olvidó porque Gonzalo Bulnes, que tiene varios libros sobre la historia de Chile, hablaba que la idea de que en Chile se iba a instalar un reino y van a traer a un príncipe de la casa de Orange. Y ese para que nos civilicen. Claro, y siempre fue ese concepto de que nosotros tuviéramos, bueno, se hizo después con Maximiliano y Sisi en México, traer a un hijo de la casa de Habsburgo para ser emperador y todo, que era primo de Napoleón III, todo, una creación o en Brasil, ¿no? borgiana, claro. Pedro I, Pedro II, emperadores, claro. Y eso a Borges le hubiera fascinado, que en Buenos Aires hubiera un emperador y que fuera hijo de, no sé, del zar o de la reina de cualquier casa, o del mismo conde Drácula también, y poner ahí. Es por eso que no se le toma en serio en ese sentido. Y es por eso mismo que su peso negativo que pudiera tener no lo es tanto. Porque se sabía que una persona que no era muy versada en cuestiones no solamente de filosofía, claro, sino tampoco en ciencias políticas, claro, en esas cosas. Hablaba desde las entrañas. Era inofensivo. Eran ofensivos. Pero causaban la energía, escosor. Tenía una onda expansiva muy fuerte. Muy fuerte. En la revista Somos, cuando se le preguntó a Borges qué opina Borges sobre las madres de Mayo, todo, él parte respondiendo, les voy a contar que apareció un cuento de Bram Stoker de Drácula que se llama
el invitado del Conde Drácula. O sea, algo que no tenía nada que ver con lo que le están preguntando. Y ese cuento habla de que Jonathan Harker va a visitar al Conde Drácula porque tiene que ver un asunto de terreno en Londres, pero se pierde y llega a un lugar donde está nevando y se mete a un mausoleo y cae un rayo y se despierta una vampiresa y se quema el mausoleo y él sale y los lugareños lo rescatan. Y ese cuento es muy bueno. Y ese cuento, Bram Stoker, los editores lo habían dejado afuera. Pero qué bueno que ahora haya estado. O sea, el concepto que él estaba relacionando a todos los montoneros y al ejército de liberación nacional de Argentina y todo eso con una idea del vampirismo, una idea del mal, una idea... O sea, que Argentina se había metido en algún momento dado en algo. Pero, claro, pero esa revista tenía una repercusión internacional terrible y sobre todo cuando el triunfo de la llamada Revolución Libertadora le había dado a él el embajador en Washington, él dijo, no, yo a Washington no quiero ir, yo de Washington no quiero saber nada. Era un señor que tenía dientes de madera y lo habían intentado resucitar con sangre de cordero. O sea, tenía esa concepción de que era como un stand-up comedy y todo el mundo esperaba, pero que pasa es que él era un intelectual muy reconocido. Quizás lo que él dijera era muy literario. Exacto. Y constantemente estaba tomándose el pelo a él y a todo el mundo. O sea, también la ideología esperaban algo comprometido. Eso claro, la ideología en la época también esperaban algo. Lo provocaban, es decir, claro. El periodista no es inocente, es decir, se informa antes, y sabía que más o menos cómo viene la mano. Sabía que él iba a tomar mal y si iba a contestar en serio, sabía que se iba a producir una polémica, entonces dice, ¿para qué voy a estar con el juego de él? Claro, es caer en el juego de él, claro. Contestamos otra cosa. Claro. Tenía toda la libertad para hacerlo. Sí, ese tipo de preguntas no las contesto. Claro, y ya para ir cerrando más o menos, cuando fallece la madre de Borges, Borges queda emocionalmente muy destruido, muy destruido, porque su madre era prácticamente el pilar que lo acompañaba a todas partes, comentaban los cuentos que estaba escribiendo, ella le daba opiniones, ella decía, tradúcete mejor a Fagner, no traduzca a este es malo, tenían una complicidad muy exquisita. Y al morir la madre de Borges intentó quizás en María Kodama encontrar otra madre, quizás no lo logró, pero ya muriendo la madre Leonor Acevedo, Borges ya no fue el mismo. Decían los amigos que quedó más ciego de lo que era, y en el fondo también la anécdota de cuando Julio Cortázar lo conoció, Julio Cortázar fue a presentarse a la revista Proa y le dejó uno de los primeros cuentos, Casa Tomada, y le dijo, un muchacho ha venido a dejarme un cuento con algún valor literario, y fue ahí publicado. Y Cortázar siempre lo agradeció, a pesar de que después Cortázar y Borges no fueron sal y agua. Cortázar fue sandinista, castrista, y bueno, y Borges odiaba a Castro y odiaba todos los conceptos de izquierda y todo, claro. Claro, y cuando le hablaban de Lenin, él hacía teorías sobre Lenin, sobre Marx. Yo estuve leyendo un ensayo de María Esther Vázquez, una escritora que fue muy amiga de él, que decía, él hablaba muy mal de Carlos Marx, decía, ese hombre que se murió de hambre, que dejó a su hijo morir de hambre, ese judío alemán que se volvió loco al final de su vida y que tuvo que velar a su hijo en una cama y no tenía nada que comer, pero aún así pagaba clases de piano a su hija. O sea, le gustaba resaltar eso, ahí meterle la llaga. Ahí, los diarios de Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, claro. Sí, esos diarios son fantásticos porque ahí cuentan varias anécdotas de Borges, como cagüineaban. Claro, y que son lo más sabroso en el fondo de los escritores. Destrozaban a escritores, como que saltaban a otros también. Saltaban a otros, claro. María Luisa Bombal, a Borges. Sí, pues se conocieron acá, claro. Se conocieron acá, estuvieron juntos con el presidente el director de la Biblioteca Nacional, que no me acuerdo si es San Humberto Díaz Casanueva, puede ser, no, pero era alguien, pero alguien muy cercano al régimen de Pinochet, que se le dio el premio nacional por prácticamente ser pinochetista, y él organizó esta avenida de Borges a Chile, y Teresa Calderón contaba que ella también conoció a Borges, cuando vino Borges a Chile, estuvo con él, le dedicó el Alem y todo, una cosa maravillosa. Bueno, nuestro superhéroe muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. El Mundial de Argentina no alcanzó a ver a Diego ser campeón del mundo, pero lo más probable es que hubiera sido muy crítico
como también él fue cuando Argentina ganó el Mundial del 78, él dijo para la revista Gente, dijo: aplaudo que Argentina sea campeón del mundo, pero no aplaudo a estos energúmenos que estuvieron ahí, porque en esa época también se sabía a nivel mundial que el Mundial estaba arreglado. El Mundial estaba arreglado, y él incluso quiso decir que a pesar de que se hubiera ganado a gente civilizada, como él decía, como los holandeses, lo más probable es que esto esté arreglado. Lo que pasó sin pena ni gloria, porque los argentinos cubrieron eso con el triunfo. Pero quizás que hubiera dicho de ese argentino hubiera sido campeón, quizás que hubiera dicho el de Maradona, porque él era una voz, era un líder de opinión total, y aparte que le gustaba desvestir santos, ser un iconoclasta, acabar con grandes escritores y todo eso. Incluso que Octavio Paz, que se reunieron en una gran conferencia que hubo, y Octavio Paz le decía maestro, 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 pero Borges completamente lo atacaba el ensayo, el laberinto de la soledad, con esa fineza que él tenía, no necesario... Pero y Octavio Paz, desencajado, trataba como de llegar a un punto de conexión con él, y seguía echándole abajo todo, y sobre todo a la gran literatura hispanoamericana. Maestro, ¿quién es el gran escritor de Hispanoamérica? Cristóbal Colón, que escribió los primeros diarios cuando llegó a América, o empezaba a nombrar a conquistadores y sus diarios. En parte tenía razón, pero le estaban preguntando sobre los escritores actuales. Bueno, quizás después de él consideraba que no existía nadie. No lo sabemos. Borges fue sepultado en Ginebra, no está en Buenos Aires, cerca de Carlos Gardel ni nada de eso, está en Buenos Aires, está en Ginebra, y su tumba es muy visitada. Hay tours que se hacen para conocer a como dijeron las madres en la Plaza de Mayo, al anciano maligno, y así cerramos esta pequeña conversación sobre Borges, y si alguien quiere decir algo o conversar, o podemos seguir retroalimentando, pero la próxima semana tenemos una conversación también, ojalá tan entretenida, sobre Kafka. Sí, quedan todos invitados. Vamos a hablar sobre una idea, hay un ensayo muy bueno, Neoliberalismo y Kafka, que analiza los cuentos, como hoy supuestamente Kafka hubiera sido como un profeta que habla en la idea de la metamorfosis del hombre convertido hoy en una cucaracha y que no es ni siquiera reconocido por su hijo, o la idea de la colonia penal, los castillos, la idea de las desapariciones en la Alemania nazi o en Sudamérica. Ojalá puedan acompañarnos o seguirnos por las redes sociales. Gracias a todos. Gracias.